Las 11:31 ya sigue subiendo la temperatura. Hoy día la máxima que vamos a tener en la ciudad de Valdivia es de 25 grados. Se ha portado bien el clima. Dice que no vamos a tener lluvia esta semanita, así que si tiene que planificar alguna cosa, no vamos a tener lluvia por esta semana, ¿no? Pero la lluvia siempre está presente en nuestra hermosa ciudad de Valdivia y en nuestra región también. Oye, vamos con nuestra última entrevista de esta mañana. Vamos a presentar a quien ya está con nosotros. Ella es Teresa Parada, científica asociada y coordinadora del proyecto que vamos a conversar ahora, de esta comunidad mapuche Lonco Chihuaycura, ¿no es cierto?, de Puyinque Alto, que ya tiene Raulí insertado y nos va a contar un poquito aquí, Teresa, de qué se trata y en qué consiste este proyecto, Teresa. Hola, buenos días. Bueno, este proyecto es un proyecto que se postuló al concurso Ciencia Pública del Ministerio de Ciencias el año pasado y que empezamos a ejecutar en enero de este año, y se trata de un proyecto para fortalecer la restauración ecológica del bosque en el territorio donde se emplaza la comunidad Lonco Chihuaycura. Fortalecer desde el punto de vista tanto de crear semillas allí como de enseñar a las personas el oficio de propagadores de plantas nativas. Ya, eso es entonces. ¿Y cuáles son los beneficios, Teresa, de este proyecto que pueda traer tanto a la naturaleza como también a la comunidad? Bueno, los principales hitos son preparar a la comunidad en el tema de propagación y establecer allí un huerto semillero de Raulí, que es una especie que ha sido bastante diezmada, bastante, digamos, degradada. Aunque no figura en los canales oficiales como una especie amenazada, las personas de la comunidad ven diariamente cómo se explota la madera de Raulí, que está amenazada por ser una madera de muy buena calidad, con muy buenos precios, entonces es como un oro blanco. Como claro, y que está ahí, nadie sabe que están sacándolo. Claro, ¿no? Claro, pero igual hemos hecho acciones contra eso, porque también hemos hecho denuncias sobre tala ilegal. La comunidad está preocupada por la degradación del bosque porque alrededor está la presión inmobiliaria, en el lugar donde se emplaza la comunidad, que esto queda entre Panguipulli y Coñaripe, en un camino que va hacia la montaña. Entonces donde ellos se emplazan tienen también amenazas con sus cursos de agua, con todo lo que la vegetación aporta a la conservación de los recursos de agua, y a la vez hay una merma de las semillas de Raulí, que son un producto, son una cosa que se requiere y que no hay. Entonces, tanto a nivel de la comunidad como a nivel, digamos, de todo lo que se quiere de restauración ecológica, se quiere Raulí y cada vez hay menos semillas, hay menos propago. Porque la gente... Porque tiene muy buen precio. Claro. Entonces, es una buena entrada si se maneja. Claro. Y también por eso hay tala ilegal, porque es muy lucrativo. Muy apreciada entonces el Raulí. Oye, ¿cómo funciona, Teresa, el proceso de injerto que están utilizando para estos árboles? Bueno, el proceso de injerto es una de las cosas que está incluida, una de las materias que está incluida dentro de lo que nosotros preparamos, pero yo llevo con la comunidad 5 años y ya tenemos algunas personas que ya manejan bien la técnica, y se trata simplemente de sacar material genético de donde tenemos lo que queremos, que en este caso son semillas o árboles que den semillas, porque no todos los árboles dan semillas, sino las madres, en este caso de esta especie. Entonces sacar material de eso e injertarlo en pequeñas plántulas pequeñitas que podemos nosotros hacer desde semilla para obtener material genético que queremos. En este caso lo que estamos buscando no son características del árbol, sino simplemente tener genes, que son las semillas, que son como las guaguas de las plantas, y para eso injertamos material de árboles que son semilleros y que son longevos en plantitas pequeñas hechas en 1 o 2 años, y así tener en una corta etapa de tiempo, en un periodo corto de tiempo, provisión de semillas. Ah, ya, correcto. Sí. Oye, ¿por qué eligieron trabajar con el Raulí? ¿Y por qué es importante para la comunidad mapuche de Puyinque Alto trabajar en realidad con esta especie? Porque la comunidad se emplaza en el bosque, entonces ellos están viendo siempre lo que hay y lo que va faltando. Entonces han visto históricamente cómo se saca el Raulí y no se repone, porque iniciativas de reforestación o restauración ecológica son nuevas. Entonces ellos están viendo, aquí había Raulí y luego no hay. Aquí había un gran gigante árbol de Raulí y ya no está. Entonces nos preocupamos del Raulí, pero también están incluidas otras especies como el lingue, el ulmo, el coihue, que también se está produciendo, no para un fin último de un huerto semillero, pero sí tenemos un buen stock de plantas
que a través de este tiempo hemos logrado producir, porque hemos ido enseñando paulatinamente. Yo ahora en este proyecto estoy como más preocupada de llevar el conocimiento a las mujeres rural, al adulto mayor, y también sembrar en los pequeños niños como digamos esa semilla de que ellos quieran más adelante ser protagonistas de la propagación de plantas allí, porque yo veo que puede fortalecer la economía familiar campesina. De hecho, fue un gran hito hace poco en la feria Expo Primavera. Expo Primavera, sí. Fue la primera vez que bajamos y con un montón de plantas. Agradezco a mi lonco, que es Matusalén Huenchuanca. Agradezco también a María José Martínez, que ha sido la persona que divulga esto. Y fue un hito el hecho de traer plantas y ya empezar a vender a través de la cooperativa Bueno Huincul, donde ellos están afiliados, a generar, digamos, recursos. Porque siempre fue como inyectar energía y recursos, pero ahora ya empezamos a generarlo, y esto ha sido un gran hito. Para mí como profesional científica, un gran logro de que eso sea una entrada para ellos y se convierta realmente en algo que le ayude a su economía. Y la propagación de plantas es una cosa muy gratificante, porque tú ves crecer lo que vas sembrando, entonces, y ahora estamos restableciendo, ya hemos restablecido zonas riparianas, entonces hay un huerto allí, un huerto melífero que hizo la CONAF y que pudimos acelerar el proceso de floración. Entonces, el hecho de que las personas vayan aprendiendo esto y vaya sirviendo para cosas reales, porque ahora tenemos flores y eso favorece la miel. La miel, claro. Entonces, una cosa gratificante de poder llevar a la comunidad. Oye, ¿cómo ha sido para ustedes el trabajo, Teresa, con la comunidad, con las mujeres, con los niños? Porque yo creo que los niños son los que más uno debe sembrar, hablando de sembrar semillas, uno debe sembrar todos estos conocimientos en los pequeños, que después tomen la posta de lo que ustedes están haciendo, que se interesen, porque desapareció un Raulí y no me lo reponieron. Yo creo que es importante. ¿Ha habido una conexión con los más pequeños? Sí, porque ellos vienen, porque son 5 años, entonces los ciclos de los niños son como distintos. Uno en 5 años a lo mejor se ve igual. Sí, pero los niños van creciendo. Claro. Uno ya va para el otro lado. Entonces, claro, eran más pequeñitos, entonces es muy bonito verlo en las fotos. Mira, así estaba, no sé, la Barbarita cuando llegué, ella ahora es una chica universitaria. O, no sé, la Violeta, que era muy pequeñita y ahora ya es una prepúber, entonces... Y saben quién soy, vienen a los talleres, ha incentivado, ha despertado la incertidumbre en ellos, y también el interés como por aprender lo que está ahí alrededor. Yo también tengo ganas de hacer más proyectos que estén más orientados a los niños, pero sí he visto, por ejemplo, que hay muchas de las mujeres de allí, o varias mujeres ya han aprendido algunas técnicas de las que enseñamos, se interesan, van creciendo. Hubo aporte ahora para lo de la Expo Primavera desde la mujer rural allí, pero sí es hacer un hincapié en que hay falta de oportunidades, hay falta de accesibilidad. Por ejemplo, ha sido todo, ahora en el proyecto de Ciencia Pública ha sido todo un tema la falta de accesibilidad, porque nos encontramos con sistemas que no entienden que a veces no hay internet, que no entienden que para hacer un trámite en el banco tiene que bajar 50 kilómetros una persona a la sucursal más cercana. Entonces nos vamos encontrando con ese tipo de realidades que no es como desde un punto de vista crítico, sino que también me gustaría aprovechar la vitrina para que las personas que están a cargo de este tipo de financiamientos tengan en cuenta de que las realidades rurales son muy distintas a la realidad de una ciudad. Exacto. Y sobre todo una ciudad como Santiago, Valdivia ya es lejano desde Puyinque Alto, y yo sé que hay mucho esfuerzo por descentralizar, pero nos encontramos con cosas así, que a veces tenemos que juntar al tesorero que está en un cerro y al presidente de la comunidad que está a 2 montañas y más tienen allá. Que firmar los dos el documento. Y al mismo momento. Sí, me pasa de repente cuando uno está acá en Valdivia, no le va a pasar a ellos, obviamente, que es complicado. Igual sí. Es como cuando tú quieres hacer un proyecto, ¿no es cierto? Yo sé que hay muy buena intención en los proyectos de gobierno y todo lo demás, pero tenéis que hacer un papeleo y de repente no toda la gente tiene el acceso, el conocimiento, ¿no es cierto?, para poder desarrollarlo, y muchas veces se pierden oportunidades por tener esa falta de accesibilidad. Sí, de hecho nos tocó hacer un cambio de la tesorera, porque la tesorera se encontraba demasiado lejos y tampoco se encontraba en el momento que tenía que estar, porque ahora con las cosas de los bancos tiene que estar sincrónico. Sí.
Entonces, sincronizar a alguien que vive en la montaña no es lo mismo que sincronizar a dos personas que están acá en la ciudad. Y así todo cuesta, imagínate cómo será para ellos. Sí. Oye, Teresa, muchas gracias por venir a contarnos sobre este tremendo proyecto de la comunidad mapuche Lonco Chihuaycura, lo dije, ¿no? De Puyinque Alto, ¿no es cierto? Que, bueno, está con este proyecto de los raulí injertados para producir semillas. Te esperamos en otra oportunidad para que nos venga a hablar de otro proyecto. ¿Te parece? Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, Teresa Parada, científica asociada y coordinadora de este tremendo proyecto. Yo me comienzo a despedir, una mañana bien llena de entrevistas, así que muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Nos encontramos mañana, día martes, como siempre, a las 9:30. Recuerden que tenemos Consejo Municipal a las 4 de la tarde. Que estén muy bien, chao.